memento mori, que significa recuerda que eres mortal. Recuerda que eres mortal, es decir, no te creas un dios y sé consciente de tu vulnerabilidad, sé consciente, en mi caso por lo menos, que todo poder y toda autoridad es delegada y que por lo tanto hay una responsabilidad frente a ella. Y ya con los años ha adquirido otra dimensión esta frase para mí, porque es recordar que uno es mortal también significa que uno tiene que vivir el día plenamente, con intensidad, estar enfocado en el presente y no estar viviendo en el futuro. Hoy por hoy estamos hiperconectados, nos vamos con el celular a la cama y eso, aunque no crean, puede generar que al día siguiente tomes malas decisiones o no aprendas. Luego la salud emocional, espiritual, estar en este constante diálogo interno, introspección, las conexiones y bueno, y toda la gestión del estrés. Vivimos en modo supervivencia y los elevados niveles de cortisol los tenía una persona primitiva cuando venía un ataque de una bestia. Nosotros la tenemos todos los días, a cada momento. Entonces tenemos que tener esa base tan sólida y luego de eso poderlo aplicar, como dijiste, tomar las decisiones más conscientes y finalmente impactar como líder consciente a otros. Yo estuve un tiempo trabajando en Estados Unidos haciendo consultoría y era un momento en mi vida en que viajaba muchísimo. Llegó un momento en que tenía mis cosas, mi departamento en Boston, mis cosas en Brasil, pero estaba viviendo en Miami. Pero llegó un momento en que yo sentía que de lunes a viernes estaba trabajando, no sabía muy bien qué hacer en mi vida para saber el sábado, que no sabía dónde iba a estar. Y entonces después de ya 1 año, 2 años, intenté renunciar, me convencieron que me quedara, pero hubo un momento en que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Tuve una conversación con mi jefe y llegó un momento como, ¿no? En consultoría, pues estas etapas de promoción, que me dijo, bueno, el próximo proyecto es viajar a este sitio donde tenía que viajar lunes a las 5 de la mañana, después agarrar un carro, manejar 2 horas. Dije, no quiero, mándame otro proyecto. Y me dijo, mira, yo te puedo mandar otro proyecto, pero estás en carrera de promoción, la otra gente está haciendo todo lo que tiene que hacer. Yo te puedo cambiar otro proyecto, pero mira que te estás, ¿no?, restando puntos de tu competencia. Me acuerdo que era un viernes, 6 de la tarde, y en ese momento, yo no lo había pensado en ese momento, dije, ¿no sabes qué? Quiero renunciar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a una edición más de Detrás del Cargo, este podcast que hemos lanzado en alianza entre Apoyo Comunicación y Gurú Motivación. Hoy día tengo 3 súper invitados. Enrique Stiglitz, rector de la UTEC. Tenemos a Lucero Vergara, gerente general de BAO, y a Pedro Lerner, CEO de Grupo UNACEM. Y como saben, este es un podcast que tiene por objetivo conocer más la parte humana, ¿no?, de líderes. Muchas veces detrás del líder uno ve la parte poderosa, pero no ve la parte humana, ¿no? Y hoy día vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero antes voy a empezar a presentarlos. A ver, primero, Pedro. Pedro Lerner es hijo de padre filósofo, padre de 2 hijos maravillosos y parte de una familia con tradición en ingeniería. Es convencido del rol trascendente que tiene la empresa privada en el desarrollo del país. Desde el 2020 lidera el Grupo UNACEM, una empresa que literalmente ayuda a construir el Perú. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Lucero es mamá de 3 hijos, CEO de Laboratorios BAO, ¿no?, y primera mujer en liderar su cámara de laboratorios. Se formó en el camino aprendiendo, haciendo y escuchando. Hoy impulsa una visión de salud más humana, innovadora y colaborativa, y ya por su Ikigai, que es activar propósitos e ideas para transformar futuros. Me encanta esa descripción porque cuando uno habla siempre de la parte de salud piensa, ¿no?, en enfermedades, medicamentos y no ve la parte humana. O sea que me encantó esa descripción. Y finalmente, Enrique es papá, esposo, rector de la UTEC. Le entusiasma buscar construir a un Perú mejor formado por personas capaces de comprender, cuestionar y sobre todo mejorar su entorno. Es un poco obsesivo con los datos y entender el porqué detrás de las cosas. Bueno, bienvenidos a los 3. Muchísimas gracias por acompañarme y ahora sí, arrancamos. Y para romper el hielo, voy a empezar con una pregunta para cada uno, no tan formal, sino una pregunta así directa a la vena. Y es, Pedro, contigo. ¿Hay alguna, no sé, película, canción, frase que te defina en este momento, ¿no?, o que siempre te recuerda un poco lo que eres? Una frase sobre la cual vuelvo una y otra vez es memento mori. Memento mori está relacionada con el ejercicio responsable del poder. Yo siempre regreso a reflexionar sobre el tema de la autoridad y el poder que conlleva la autoridad y ese ejercicio responsable. Y cuando era chico,
Mi padre me introduce una anécdota que es bien interesante respecto de esto. Me contaba, decía que cuando los generales romanos regresaban de las guerras y de las conquistas, no podían entrar con los ejércitos a Roma, tenían que dejarlos al otro lado del Rubicón, pero igual tenían estos grandes desfiles militares, ¿no es cierto?, para celebrarlos. Tenían al pueblo, por un lado, vitoreándolos y el Senado mirándolos desde arriba con desconfianza. El Senado se encargaba de ponerle un esclavo al lado del general victorioso en el mismo carrito que le sostenía la corona de laurel. Pero su propósito, mejor, el objetivo de esto no era solamente ponerle la corona de laurel, sino hablarle al oído al general y decirle esta frase, memento mori, que significa recuerda que eres mortal. Recuerda que eres mortal, es decir, no te creas un dios, ¿no? Por justamente estar siendo victoriado por la plebe. Y es que consciente de tu vulnerabilidad, sé consciente, en mi caso por lo menos, que todo poder y toda autoridad es delegada y que por lo tanto hay una responsabilidad frente a ella. Y ya con los años ha adquirido otra dimensión esta frase para mí, porque es recordar que uno es mortal también significa que uno tiene que vivir el día plenamente, con intensidad, estar enfocado en el presente y no estar viviendo en el futuro, ¿no? Qué bonito, gracias Pedro, sí. Y creo que también parte mucho de la humildad, ¿no? O sea, realmente la importancia, o sea, la responsabilidad, yo siempre de la humildad de, ¿no? De siempre reconocerte igual como humano. Me encanta, qué bonito recuerdo de esa frase por tu papá. Lucero, ¿tú alguna frase, algún mantra que te acompañe en los momentos difíciles? El mío no es tan filosófico, pero es algo Es, bien práctico. es hijo, papá es filósofo. Sí, es práctico. Es en la vida o ganas o aprendes. O sea, yo creo que esa es la mentalidad de ganador. Eso me lo enseñó una colega, mi directora técnica, Anitza. Y la verdad me pareció una súper frase porque es, o sea, si no nos salen las cosas como queremos, en realidad podemos aprender. Y eso significa que nunca voy a salir ganando de una situación. Entonces me parece también muy interesante el tema de la humildad, como mencionas. Y claro, nosotros los líderes tenemos que aprender mucho más de los errores y no volverlos a repetir, dada justamente la responsabilidad que tenemos sobre personas y sobre todos los stakeholders que rodean nuestro ecosistema, ¿no? Entonces me encanta esta frase porque me pone en un modo muy humilde siempre, ¿no? Y muy aterrizado al aprendizaje. Me encanta, Sí. Muchísimas gracias, Lucero. Enrique, vamos a cambiar de pregunta. ¿Qué haces para manejar el estrés? Para manejar el estrés. A ver, yo creo que no sé si es la mejor práctica, ¿ya? Pero Cada creo uno que tiene sus recursos. hay dos cosas que me ayudan a manejar el estrés. Una es como que recuperar la sensación de control sobre el problema, y la otra es desconectarme un poco, ¿no? Entonces, para recuperar la sensación de control, ¿qué me pasa? Yo pienso, me dan muchas vueltas las cosas en la cabeza, muchas veces tengo un problema y le doy muchas vueltas, escribo, ¿no? Para entender el problema, enmarcarlo, posibles soluciones, eso me da mucha tranquilidad, ¿no? Ya, O sea, mira. tengo un problema que me da vueltas, escribirlo, mapear las soluciones, aterrizarlo, saber al menos por dónde se puede atacar el problema. Lo materializas. Eso, sí, materializar el problema, hacerlo en concreto, eso me da tranquilidad. Y desconectarme hoy, en este momento de mi vida, estar con mis hijos, ¿no? Es como una conexión con lo que realmente es importante, ¿no? Pueden haber un montón de problemas, pero estar ahí en ese momento, ¿no? Presente, con algo con lo que puedes conectar, eso es, ¿no? Entonces es concretizar el problema, ¿no? Concretar el problema, claro. Aterrizarlo, pero también desconectarte y conectarte con lo verdaderamente importante. Es un buen mix, ¿eh? Es que haces como un ejercicio introspectivo, en realidad lo dejas en el papel y sale de tu mente. Sí, exacto, exactamente. Sí, interesante. Sí, pues efectivamente, escribir, yo fue un curso hace tiempo de que era un poco, a la hora que tú escribes y después verbalizas, de alguna manera obviamente estás materializando, ¿no? Concretando, ¿no? Hasta moviendo energía, y eso ayuda muchísimo para, ¿no? Descargarnos. Pero bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Vamos a dar 3 bloques. Ya la primera está vinculada a un poco el pasado, ¿ya? Y quiero empezar contigo, Pedro. Yo siempre te he visto como un líder con un gran enfoque social y bien humano, ¿ya? Y la pregunta es, ¿siempre ha sido así? Y también si es que hubo alguna persona en tu vida, vinculada obviamente a la crianza, o que repercutió un poquito en esa sensibilidad especial que tienes.
Yo creo que las semillas sí fueron, digamos, son de la infancia y son del entorno familiar. Yo tenía una familia tanto por lado de padre como por lado de madre, donde las personas que influyeron en mí, mis padres, mi abuelo, mi tío abuelo, incluso mi bisabuelo, tenían esta visión de trascendencia de lo que hacían, correspondía a un propósito superior. Yo nunca los he visto en el plan de yo, mi, y qué es lo que consigo yo, sino siempre cómo contribuyo, cómo, no sé, salvamos al país y ese tipo de cosas, o digamos con una vocación fuerte de servicio. Esas son las semillas, si quieres. Ahora, ¿dónde la descubrí yo? La mía, en realidad fue en la práctica. A los 36 años me encargan asumir la gerencia de una nueva empresa que iba a construir un activo hidroeléctrico en el río Cañete, la hidroeléctrica del Platanal, y que habíamos venido desarrollando muchos años y que luego finalmente se ha constituido una empresa importante del sector de electricidad. Pero había que construirla y para esto había que gestionar terrenos. Para que tengan una idea de la dimensión de este complejo hidroeléctrico, en el río Cañete involucra obras de infraestructura que es a lo largo de más de 100 kilómetros del río. Wow. ¿No? Tienes la construcción de una presa, un embalse, regulación estacional a 4.200 metros de altitud al norte de Yauyos. Luego tienes una presa de regulación horaria también a 1.500 metros de altitud, 100 kilómetros más abajo. 15 kilómetros de horas subterráneas, en fin, involucrando, si quieres, impactando más de 7 comunidades campesinas, un sinnúmero de distritos, y finalmente la operación de la hidroeléctrica también regula el agua del río y por lo tanto a todos los regantes del Valle de Cañete. Entonces, claro, yo venía de una formación técnica de ingeniería y nosotros habíamos hecho todo el desarrollo pensando solamente en cómo lograr que este proyecto produjera lo que tenía que producir, ¿no es cierto? Es decir, todo el caso de negocio estrictamente técnico y económico. Pero cuando llega el momento de la ejecución, te das cuenta que no estás construyendo algo dentro de 4 paredes, sino que estás haciendo algo en un entorno que es compartido con terceros. Y entonces este tema de ir con una idea preconcebida, de repente encontrarte gente que piensa como tú, gente que se ve impactado, que se siente directamente impactada por lo que estás haciendo, y pararte y explicarle por qué el proyecto es bueno y por qué es bueno para el país. Dicen, sí, pues este será muy bueno para el país, pero yo que vivo aquí, ¿a mí cómo me afecta? Entonces, y a mí casi es muy bacán, pero el país, tu negocio, pero yo que vivo acá, me estoy viendo perjudicado o no me estoy viendo beneficiado. Y entonces fue aprender a escuchar, a ver que efectivamente el mundo era bastante más complejo y que había que balancear una serie de intereses y un tema además de justicia. Entonces yo creo que fue una experiencia como en inglés la palabra es humbling, es decir, que a uno lo vuelve humilde en el sentido de que uno cree que sabe todo, ve las cosas, ¿no? Y luego te das cuenta pues, que las cosas son mucho más complejas y tienen muchísimo más aristas que tienen que atenderse. Y fue esa experiencia, ¿no? de tratar con comunidades campesinas, tratar con alcaldes locales, lidiar con los contratistas, manejo de los inversionistas. Entonces, y este balance creo que ha sido lo que más me ha marcado en términos de afinar esa sensibilidad y ese cuidado, diría yo, ¿no? Ese cuidado y esa prudencia a la hora de embarcarme o a la hora de opinar respecto de cómo deben ser las cosas. Me encanta el ejemplo porque efectivamente tenemos una mirada muy orientada, oye, desde mi perspectiva esto va a generar progreso, va a generar impacto y no tenemos una mirada multi-stakeholder. Y la verdad la única manera yo siempre digo, de poder tener relaciones de largo plazo, de tener proyectos que sean sostenibles, es con una mirada justamente de valor compartido. O sea, Exacto. y eso parte de escuchar las realidades de otros, ¿no? Y de validar también, ¿no? Sus puntos de vista. O sea, qué bonito ejemplo esto. Y creo que si en realidad muchos líderes pensaran de esa manera, podríamos avanzar mucho más. Gracias por compartir, me encanta. Lucero, nuevamente, ¿no? La crianza muchas veces define un poco los líderes que somos y a veces uno aprende no solamente de lo bueno, sino también de lo malo, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿qué aspectos, cuéntame un ejemplo de los aspectos de tu crianza que te han marcado de manera positiva para lo que eres y algo que de repente tú dices, yo esto no lo voy a repetir, ¿no? Tanto en tu vida personal o en la forma como tú lideras.
Porque quiero que la gente aprenda no solamente de lo bueno, no nuevamente, Claro. sino también de aquello que nosotros no queremos repetir. Claro. A ver, yo fui criada por descendientes japonés, descendientes de japonés. Entonces, ya te imaginas el entorno de mucha disciplina y adicionalmente reforzada por la crianza por escuelas alemanas. Entonces, el tema de disciplina, de planificación, de organización, era súper duro y asumir la responsabilidad de mis actos y de lo que hacía era bastante duro. Y claro, me llevó a tener cierta disciplina y avance en mi carrera muy positivo. Pero al momento de empezar a enfrentarme con el liderazgo, me di cuenta que asumía yo más de la cuenta y no dejaba ser, y no dejaba crecer. Entonces la delegación se complicaba y definitivamente como líder un tema justo hacia la trascendencia es hacer que las cosas suceden si tú no estás ahí. Entonces, el delegar, el entregar responsabilidad, va más allá solamente de decir tienes que hacer una u otra cosa. En realidad, es ir hacia la gestión del talento, formarlos para que ellos puedan asumir responsabilidad, estés o no estés. Y eso implica un compromiso real con las personas, con su crecimiento profesional y personal. Y yo creo que me dio mucho crecimiento el haber asumido responsabilidades de tan chiquilla, o sea, fui gerente de los 20 y aprender a delegar, a crecer. Y luego finalmente me di cuenta que era mucho más satisfactorio ver que las cosas sucedían, que los objetivos se lograban a través, en realidad, por otras personas, ¿no? Entonces, y a la par, generabas un liderazgo más sostenible, ¿no? Porque tú no estás presente, pero las cosas siguen sucediendo. Entonces, creo que mi base, que fue la disciplina fuerte y dura, alemana, japonesa, siempre tuve un padre muy disruptor, también relacionado al tema hidroeléctrico. También crecí entre centrales hidroeléctricas. También tenía esta parte de ingeniería un poco dura, pero él siempre buscaba la solución innovadora y creativa. O sea, que también tenía un poco esta vena. Y que finalmente el manejar bien la disciplina, la delegación, me ayudó a liberar esta otra parte creativa, disruptora, que yo también tengo adentro. Claro. No todo es disciplina, no todos son planes. Empecé a entrar en esta parte más de innovación, que ahora pues, es en donde más estoy metida y me encanta también, ¿no? Desarrollar con las personas proyectos, pero también a las mismas personas para que al final pasa simplemente porque ellos se conecten con sus propias capacidades, ¿no? Y se empoderen y asuman estos retos. Qué bacán. Qué bonito más lo que dices al inicio, que es verdad. Efectivamente, el rol de líder igual es sacar la mejor versión de cada uno, ¿no? Y cada uno tiene estilos diferentes, ¿no? Y tal vez el tú haber tenido esa humildad de decir, oye, no todo tiene que ser necesariamente así. También ellos te permitieron a ti descubrir esa parte, ¿no? Y conocerle personalmente. Tal cual, algo que tú no sabías que tenías. Exacto. Y tenías esa parte también, ¿no? Exacto. Como dices tú, más creativa, más soft, eres una líder recontra humana. Pero como a veces uno también mucho desaprende justamente a partir de otros, ¿no? O sea que me encanta el ejemplo. Enrique, ¿hubo algún momento en que la vida te cambió la regla de juego? Creo que han habido varios momentos. Yo he aprendido a valorar mucho las transiciones. ¿No? Creo que las transiciones de un espacio, de un contexto a otro, porque te enseñan mucho, ¿no? Un contexto en el que estás siempre define tu identidad, quién eres, en dónde te anclas, cómo te relacionas. Entonces, cuando ese contexto cambia, de pronto tienes un reto a esa identidad, a esas anclas, ¿no? Entonces, al pararte varias y después aterrizar, o sea, pasar del colegio a la universidad fue una transición importante, ¿no? Este es un contexto totalmente distinto, con reglas distintas al primer trabajo, del trabajo en el Perú a trabajar afuera, casarme, son momentos, ¿no? Tener hijos, son momentos de transición que empiezan a cambiar las reglas. Dos momentos de transición que creo que son muy importantes. Uno, yo estuve un tiempo trabajando en Estados Unidos haciendo consultoría y era un momento en mi vida en que viajaba muchísimo. Llegó un momento en que tenía mis cosas, mi departamento en Boston, mis cosas en Brasil, pero estaba viviendo en Miami, ¿no? O sea, no había mucha identidad. No sabía qué estaba haciendo. O sea, claro, un momento me gustaba además porque aprendía mucho, pero llegó un momento en que yo sentía que de lunes a viernes estaba trabajando
no sabía muy bien qué hacer en mi vida para saber el sábado, que no sabía dónde iba a estar. Ujú. Y entonces después de ya 1 año, 2 años, intenté renunciar, me convencieron que me quedara, pero en un momento en que dije, ya, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Yo valoraba mucho mi trabajo porque aprendía mucho, pero sí, con lo mismo que te comentaba, esto de escribir y tener que hacer sentido de las cosas, como que hice mi esquema mental, y para mí es importante saber por qué estoy haciendo las cosas, porque uno pierde el rumbo de la vida, ¿no? Entonces, Estás a control remoto a veces. estás a control remoto. Entonces llegó un momento en que tuve una conversación con mi jefe, y llegó un momento como, ¿no? En consultoría, pues, estas etapas de promoción, que me dijo, bueno, tu próximo proyecto es viajar a este sitio donde tenía que viajar lunes a las 5 de la mañana, después agarrar un carro, manejar 2 horas. Dije, no quiero, mándame otro proyecto. Y me dijo, mira, yo te puedo mandar otro proyecto, pero estás en carrera de promoción, la otra gente está haciendo todo lo que tiene que hacer. Yo te puedo cambiar otro proyecto, pero mira que te estás, ¿no?, restando puntos de tu, ¿no?, competencia. Me acuerdo que era un viernes, 6 de la tarde, estaba en Boston y tenía un pasaje de tren para irme a Nueva York, ¿no?, que estaba en la estación abajo. Y en ese momento, yo no lo había pensado en ese momento, dije, ¿no sabes qué? Quiero renunciar, ¿no? Me quedé conversando, hicimos la conversación más larga, pero en ese momento yo tenía toda esta cosa acumulada que me decía, oye, tienes que hacer algo en lo que creas, que tiene sentido. Y en ese momento de mi vida dije, a partir de hoy voy a tener trabajos en los que, ¿no?, yo sentí que ya, entre comillas, pagaba mi derecho de piso, había estado aprendiendo mucho tiempo. Ahora quiero estar en trabajos que realmente sienta que tienen un propósito, que me ayuden en donde sienta que estoy haciendo algo en lo que creo y que estoy construyendo, ¿no? Un poco así llego acá, ¿no? Ese para mí ha sido un momento de transición. No sé si el mundo me cambió las reglas de juego o yo cambié las reglas de juego en ese momento, y a partir de ahí, claro, es como que vuelves a tomar control de tu vida, porque estás haciendo algo en lo que crees, ¿no? Y eso te ancla y te da una seguridad, y cualquier tema como, ¿no?, de estrés que estamos conversando se contextualiza en algo que tú dices, oye, pero lo que estoy haciendo tiene sentido, ¿no? Para mí ese ha sido el momento, como te digo, todas las transiciones son valiosas, pero ese momento en que dije, no, sabes que a partir de ahora quiero hacer algo siempre en lo que yo crea, ¿no?, que siento que estoy construyendo algo valioso para mí. Creo que en ese momento cambió cómo miraba mi vida a partir de mi trabajo, ¿no? Qué bacán. Bueno, eso requiere mucha valentía, ¿no? Muchas veces es más fácil ir a control remoto, Sí, y la es verdad. valentía es importante para poder hacer quiebres, ¿no? Eso implica autoconocernos, asumir riesgos, pero de verdad, si no asumimos riesgos, muchas veces Sí. no entendemos de lo que somos capaces, ¿no? Y qué bonito el ejemplo. Entonces ahora vamos a entrar a la parte de las preguntas un poco vinculado a su rol actual, pero quería empezar contigo. El cemento está prácticamente en todo lo que construimos, pero nunca, no estamos tan como, no lo miramos realmente, o sea, lo damos por descontado, ¿no? Cuando digo mirado, es una mirada más profunda, ¿no? Es verdad. ¿Cómo te cambió, o cómo te ha cambiado a ti un poco la vida, o qué implica en todo caso liderar un sector tan estructural, pero también tan invisible a la vez? Es curioso. Todo lo que se puede hacer con el cemento y el concreto, vayan a Casacor, ¿ya? Casacor 2026, donde se ha montado una casa, no, pero de verdad, es que allí lo que hemos tratado de hacer es justamente visibilizar aquello que no se ve y cuáles son todos los usos. Mira, para darte un poco de contexto. Hablamos hoy día de la inteligencia artificial, de cómo va a cambiar una serie de cosas, cuál va a ser el rol del trabajo de las personas, qué cosa, ¿no?, qué cosa va a ser transferido a la inteligencia artificial, qué cosas van a quedar. Y hay varias cosas, digamos, que la inteligencia artificial no va a poder hacer por nosotros y que las personas vamos a seguir haciendo, ¿no? Y ciertos roles que nunca van a poder ser sustituidos. De la misma manera, vivimos en un mundo material, ¿ya? Y lo que nos da esta base, este fundamento, digamos, que nos permite tener la calidad de vida que tenemos y realmente pensar en estas cosas más sofisticadas, es porque contamos, digamos, con una estructura y una infraestructura que nos permite tener el nivel de vida que tenemos hoy. Mira, el agua, la arena, la piedra y el cemento son los materiales más consumidos por el hombre en el mundo. O sea, en ese orden es agua, arena, piedra y cemento. Está en todas partes, ¿ya? Y entonces comenzar a descubrir o poner o visibilizar o caer en cuenta en realidad de cómo impacta
no vamos a hablar del desarrollo, sino en el bienestar, ¿no? de las personas, de las familias y demás, es impresionante. Te doy un ejemplo bien, bien sencillo. La relación que puede tener el cemento con la salud. Hace unos años, en México se hizo un estudio comparado para ver cuál era el impacto de tener en una casa una losa de cemento versus tener un piso de tierra, ¿ya? Se hizo este estudio en 2 pueblos que están uno al lado del otro con el mismo nivel de desarrollo socioeconómico. En uno se invirtió, se colocaron estas losas de cemento, en otro no. Al cabo de 5 o 10 años se comenzó a medir el índice de desarrollo social, económico y demás. Uno de ellos se disparó. Y entre otras cosas, ¿cuál fue, digamos, la llave? Además del tema de orgullo, además del tema de autoestima, de poder tener una casa, un material noble y demás, resulta que uno de los indicadores que cambió completamente fue el tema de salud, particularmente el tema de la anemia. El tema de la anemia. Porque digamos, en las casas que no cuentan con un piso, digamos, de material noble, ya sea de cemento o lo que puedas construir encima, las enfermedades gastrointestinales, sobre todo en primera infancia, son mayores. ¿Por qué? Porque los niños están en el piso, porque hay temas de higiene básicos que no se dan. Entonces hablamos, hay que combatir la desnutrición infantil y la anemia infantil y demás, hay que dar más suplementos, más proteínas y demás. Pero si estás con niños que están permanentemente, digamos, con el estómago suelto y demás, con enfermedades gastrointestinales, no van a poder asimilar, así le des la mejor comida. Entonces, una cosa tan simple, tan básica, digamos, hace toda la diferencia del mundo en las oportunidades que tienen las personas en la vida, ¿ya? Entonces, sí, yo creo que el caer en cuenta, visibilizar y ver esto más allá de un negocio, sino más que estamos en la base, vamos a decir, en la parte más, en el cimiento, digamos, del desarrollo y del progreso de las personas, es muy gratificante. Interesantísimo el ejemplo, me ha encantado, porque efectivamente uno pensaría más un tema de, ¿no?, de dignidad, autoestima, de seguridad. Que también. Pero efectivamente estamos hablando, que por supuesto que también, pero un tema netamente, o sea, de salud, o sea, que es algo, lo básico, ¿no? Es un derecho fundamental. Entonces, qué bonito ejemplo, ¿no? Vamos a estar más atentos, ¿no? Hay que mirar realmente el impacto del cemento de una manera diferente. Excelente ejemplo, muchísimas gracias. Lucero, vamos a hablar un poco de tu rol actual y de salud, ¿no? El Perú es un país complejo, como lo hablábamos antes. Uno de los problemas que tenemos dentro de múltiples es que tenemos de verdad un déficit importante de médicos. El otro día veía un dato que en el 2019 creo que tenemos 40 médicos por cada 100.000 habitantes, 40 médicos de salud por cada 100.000 habitantes, y hoy tenemos 38. Y versus la región tenemos un déficit bien importante. Entonces, estamos a la mitad. ¿Ah? A la mitad de médicos. Imagínate, la mitad. Yo no tenía la texto, pero el tema es dramático. Entonces, eso es un problema estructural, complejo. Pero además de eso, que es la cantidad de médicos, ¿no? O sea, nos olvidamos de verdad que los médicos finalmente son seres humanos, ¿no? Finalmente son personas. ¿Qué están haciendo ustedes por el lado de AO en términos de ayudar a atender a los médicos, no por el lado técnico, sino por la parte justamente de su manejo de estrés, de sus emociones, de su estabilidad, ¿cómo te digo? Como con una mirada humana? Mira, justo basados en la visión que acabamos de lanzar el 2032, impulsamos un futuro más sano en todo, de valor compartido, líderes conscientes e innovación sostenible. Y una de las patas básicas es la sostenibilidad, el lado de valor compartido. Nos impresionamos cuando hicimos unas encuestas a los médicos y vimos que de cada 2, 1 está en burnout. Y la mitad no conoce ningún programa de salud y seguridad ocupacional, lo que las cualquier empresa es un ya, los médicos requisito. No lo conocían, o sea, no hacían pasos activas, no cuidan su alimentación, horarios larguísimos de trabajo, interminables, amanecidas. Es una profesión que lleva mucha connotación negativa porque tienes que dar malas noticias, tienes que manejar enfermedades muchas veces. Y los médicos están sometidos a esta presión, este estrés. ¿Qué genera el burnout? Disociación, genera desganos muchas veces. Entonces uno dice, los médicos que tienen mal carácter, que tienen mala letra, que no conectan con el paciente, deberían ser más amables. Claro, tienen cuota de pacientes, están bajo esos niveles de estrés. Y
yo no voy a decir me latigué, pero en realidad dije, tengo 30 años trabajando en la industria farmacéutica, ¿cómo no se nos prendió el foco de preguntarles cómo estaban ellos? Y empezar un programa para cuidar a quienes nos cuidan y empezar a mejorar su calidad de vida. Entonces hemos lanzado este año un programa de bienestar médico, donde vamos a pasar a través de encuestas que estamos haciendo, de diversas actividades que podamos mostrarles a ellos, enseñarles a armar un plan de autocuidado. Primero de autodiagnosticarse y luego generar este plan de autocuidado. Ellos son seres humanos como nosotros, ellos también se enferman, ellos también tienen, no son de piedra. El año pasado hicimos un congreso donde reunimos a muchos médicos de Lima y provincia. Este fin de semana vamos a hacer otro también. Venían estos doctores y justo había aprendido una frase en un viaje, un programa que tuvimos de SEOs, que decía parar para reparar. Y transmití un poco de esta información y eran médicos que estaban llorando. O sea, están sometidos a tal presión que ni siquiera se cuestionan cómo estoy. Entonces, esto alinea mucho a un programa que también estamos armando en la empresa de autogestión integral. Pero esto de generar, lo que acabas de decir, o sea, gestionar tu propósito, conocerte y luego gestionar un plan de autocuidado es la base de cualquier tipo de habilidades pues, técnicas y decisiones y de liderazgo y lo que venga. Y entonces estamos trabajando en esto. El fin de semana, como te mencionaba, tenemos este congreso donde vamos a traer 500 médicos de todo el país. Estos doctores, adicional a la carencia de médicos que tenemos, imagínate la carencia de especialistas. Se asumen los médicos generales especialidades en todo el país y ellos abordan estas patologías que son no sé, metabólicas o de otra índole, porque los pacientes no pueden acceder a especialistas. Y vamos a tener a 18 especialistas que les van a transmitir sus conocimientos de cómo manejar estas patologías. Y vamos a armar un programa de interconsulta profesional, que es 100 doctores especialistas de Lima van a estar a disposición de sus colegas de provincia para poder resolver juntos casos que se presenten en su consulta. Prende las cámaras, vamos a lanzar este fin de semana este programa, porque también tenemos que soportarlos en eso, ¿no? O sea, necesitas una persona de ciencia que esté actualizada, que tenga las condiciones y la estabilidad y equilibrio y balance de vida como para poder tomar las mejores decisiones, pero no les proveemos nada de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, nos dimos cuenta y bueno, hemos empezado ese programa que consideramos que es una de las patas de valor compartido en las cuales podemos trabajar incansablemente y tenemos la obligación como laboratorio farmacéutico de hacerlo. Espectacular la iniciativa. Me gustan dos cosas que me parecen increíbles. Eso, o sea, cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? Y otro ámbito que es muchas veces el que no se ve, ¿no? Y después también médicos ayudando a médicos, ¿no? O sea, el integrar a los médicos de Lima con regiones me parece también espectacular porque dices tú, como dices tú, adolecemos de especialistas, ¿no? Y la ciencia es tan mecanicista muchas veces porque hay, bueno, después ya vamos a entrar a otro ámbito de una medicina más integrativa. También vamos a tener dentro del curso cómo tener una mirada más holística en el diagnóstico, no solo ver enfermedad y medicamentos, sino ver otras... El tema de raíz. Otras aristas, exacto. Que ahora lo vamos a conversar esa parte es importante, pero no solo de cara al paciente, sino de cara a ellos mismos. Exactamente, que todo empieza de uno. Exacto, cuando paras y dices, ¿cómo estoy yo? Entonces el personaje se come a la persona. ¿Qué fue lo que te pasó? El personaje se come a la persona y la persona tiene que decir un momento, hasta aquí llego. ¿Para qué viene el mundo? ¿Qué necesito para dar lo mejor de mí? Hacia mí también y hacia mi familia, ¿no? Como escuchamos hace poco, no nos debemos solamente hacia nosotros, sino también hacia nuestra familia, la gente que nos quiere, ¿no? Que nos quiere bien. Para dar lo mejor de uno tiene que estar bien. Exactamente. Exacto. No es como el cemento. La estructura Pero todo empieza eso. Si yo estoy bien, el resto está bien. O sea, si no Exacto. estás bien tú, es imposible que... Así que hemos empezado esta Pero me encanta el misión enfoque de con los 12.000 médicos. De 12.000 médicos por lo menos que ya están empezando a recibir esto y que están empezando, aunque sea, a tomar el momento de conciencia de que lo necesitan. Y me gusta mucho el ejemplo porque también es como, también nos ayuda a ser más conscientes nosotros de la empatía que tenemos que tener, ¿no? Muchas veces, cuando estamos delante de un médico, lo único que estamos pensando es, obviamente, ¿no? en el enfoque técnico, todos lo estamos pensando que detrás, al frente tenemos un
Ser un humano. ser humano. O sea que está buenísimo el ejemplo. Sí. Mil Además, gracias. ahora los médicos con ChatGPT están sufriendo porque todo el claro, mundo ya siempre le que hizo tiene 200 competencia preguntas. ahí. Uf. También, no, y encima de todo este tiempo que no tienen que, también vamos a tener dentro del Congreso un tema de cómo le entra la jugada de la inteligencia artificial, porque tienen que estar todo el tiempo actualizando sus capacidades de todo tema. No, además el paciente se vuelve muchísimo más Claro. cuestionador. Correcto. La parte humana, la parte, nuevamente, de los skills humanos, del asunto con el paciente también, ¿no? De las habilidades de comunicación, todo también hace que esos skills también tengan una relevancia también cada vez mayor en el rol del médico, ¿no? Exacto. Que todo lo que genera confianza más allá de la parte técnica, ¿no? Pero buenísimo. Enrique, a ver, estamos en un momento de transformación, ¿no? En el mundo. No sabemos qué va a pasar con el mundo en los próximos 10 años, literal. Y uno de los sectores que creo que más impactados se está viendo es el tema de educación, justamente porque, ¿no? Se ha podido también democratizar parte de la educación por acceso a herramientas que antes era imposible tener. Yo creo que eso es maravilloso. Pero ¿cómo están haciendo ustedes para seguir siendo relevantes en un entorno tan cambiante y poder amoldarse nuevamente a las nuevas formas de aprendizaje? Sí, o sea, ahí la pregunta que siempre nos hacemos es, si no sabemos cómo va a ser el mundo, ya no digo en 5 años, no sabemos cómo va a ser en 6 meses, qué tipo de educación necesitan las personas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan aprender? Y de un lado siempre hay la presión de, oye, salir esta nueva herramienta, tienen que aprenderla, ¿no? Porque si no, no se vuelven relevantes para el mundo. Y sí, ¿no? Uno tiene que saber herramientas para ser empleable, pero nos enfocamos en 2 cosas, ¿no? Que queremos que son durables, ¿no? Una es fundamentos, ¿no? Los fundamentos son esas cosas que te van a dar flexibilidad para adaptarte a distintos contextos, porque vas a tener algo, ¿no? Una base que vas a poder usar y vas a poder responder ante distintos problemas con esa base, ¿no? Y eso perdura en el tiempo, ¿no? Pensamiento matemático, pensamiento computacional, o cuando dicen, oye, pero ¿qué lenguaje computacional aprenden? No es tan importante qué lenguaje computacional, otra vez pensando en la herramienta, es el pensamiento computacional, ¿no? Es la manera de enfrentar los problemas, ¿no? Ciencias sociales, humanidades, ¿no? Esos fundamentos son una parte importante. Pero la segunda es cómo aprendes a transferir esos fundamentos a distintas soluciones, ¿no? A distintas situaciones, ¿no? Entonces, tienes esos fundamentos y después tienes que aprender cómo, cuando cambia el contexto, transferirlos, ¿no? Cómo ser adaptable, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos para eso es enfrentar a los chicos a muchos proyectos reales, ¿no? Que eso los ayuda a, uno, entender su entorno, sensibilizarse ante el entorno, empatizar, entender cuál es el problema que quieren resolver y después enfrentar problemas que no tienen una sola solución, ¿no? Porque, claro, uno aprende matemáticas y, no sé, pues 2 más 2 es 4, ¿no? Uno resuelve un problema de álgebra y, bueno, a veces tiene una sola solución, o sabes que tienen infinitas soluciones, ¿no? Pero en los proyectos uno, pues, no tiene un camino determinado, entonces uno lo tiene que buscar. Ese aprendizaje es súper importante, ¿no? Porque desarrolla uno aprender a equivocarte y que está bien, y que es parte del proceso. 2, termina de desarrollar tu flexibilidad cognitiva porque te permite, ¿no? te permite adaptarte a distintos contextos, ante distintos problemas. Y 2, desarrolla interés también, ¿no? Porque uno cuando puede enfrentar un problema de varias maneras, es más fácil de conectar, ¿no? Uno va construyendo también su identidad y va construyendo y va entendiendo qué es lo que le gusta y va definiendo la manera como se aproxima a los problemas. Entonces, yo te diría que más allá de las herramientas que son importantes igual, ¿no? Sobre todo para temas más prácticos como empleabilidad, tener los fundamentos y aprender a transferir esos fundamentos a distintos contextos son las cosas que queremos que van a perdurar. Por eso es lo que formamos, ¿no? Fundamentos sólidos, muchas veces son difíciles, ¿no? Y hay que pasar, y eso también es algo que hay que saber, que hay que pasar por un proceso que a veces es difícil de aprendizaje para desarrollar esos fundamentos, pero también ponerlos en situaciones prácticas para que aprendan progresivamente a transferir esos conceptos o esos fundamentos a la realidad y a partir de ello además vayan desarrollando sus intereses, ¿no? Y vayan saliendo, descubriendo qué es lo que les gusta y qué es lo que los motiva y qué es lo que les da este sentido al que hemos estado construyendo. Que lo importante es, lo difícil era acceder al conocimiento. Hoy tienes tanta oferta y tantas cosas que tienes que desarrollar tu learnability para saber qué tengo que estudiar, qué tengo que abordar, ¿no? Estamos sometidos a tanta información
Que creo que esa parte es el reto, ¿no? Es Por eso el fundamento es sí, básico. es un buen punto y de hecho me ayudas a complementar algo que no dije, que es esos fundamentos y esa adaptabilidad te dan la capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, Exacto. si uno no tiene los fundamentos, aprender algo nuevo es más difícil, ¿no? Mientras más fundamentos tienes más capacidad de aprender cosas nuevas porque construyes sobre algo, ¿no? Entonces sí, o sea, esa habilidad de seguir aprendiendo todo el tiempo es lo que te da Y esa fidelidad que estratégica, es estratégica. estratégico, sí. O sea, el desarrollo de la capacidad, ¿no?, de pensamiento crítico, la curiosidad, y como tú, es un músculo que de Sí. verdad tiene que estar ejercitándose permanentemente. Y probablemente es el rol de los profesores, son más articuladores, ¿no? No son los dueños de la Exacto. verdad, sino que justamente en administrar este ecosistema de diferentes formas de pensar, ¿no?, que ya no es tan lineal, es una única verdad, sino tienes múltiples maneras de llegar a diferentes soluciones, ¿no? Ujú. No, y así como te viene el paciente con cosas que saca de la inteligencia artificial, te vendrán los estudiantes también con lo mismo. Exactamente. Sí. ¿No? Exactamente. Sí. Buenísimo. Y ahora sí vamos a pasar el último bloque de preguntas que está más orientado. Yo les quiero pedir, en este podcast nos ven muchos jóvenes, muchos emprendedores, gente de Lima, de regiones, y quería un poco que les demos un mensaje de cara al futuro. Y ahí, Pedro, ¿no? En general, yo creo mucho en la importancia del autoconocimiento, ¿no?, en siempre estar incomodándonos para hacer la mejor versión de ti misma, tanto en lo personal como en lo laboral, ¿no? Antes de repente no teníamos tanto acceso a información como tenemos ahora, ¿no? Antes íbamos más a control remoto, hoy día tenemos felizmente muchísimo más acceso para poder conocernos más, ¿no?, cuestionarnos más y querer ser mejores. ¿Hay algo en tu periodo de aprendizaje que tú digas, oye, a mí me hubiese encantado aprender esto mucho antes para poder ser mejor? A un consejo que le darías a los jóvenes es, esto acá yo me demoré, ¿no?, mucho en aprenderlo. Si lo hubiese aprendido joven, hubiese sido la figura distinta. Mira, me encanta lo que han estado mencionando respecto al autoconocimiento y el tema de los aprendizajes y los fundamentos. Pero yo creo que una de las cosas que yo he ido aprendiendo con la experiencia y que me hubiera servido antes es aprender a no adelantar juicios, ¿ya? A ser consciente de mis propios sesgos. Yo recuerdo, digamos, en el entorno en el cual yo crecí, un entorno en el cual había personas, digamos, muy capaces, realmente geniales, pero con opiniones sumamente fuertes, sumamente informadas. Y luego me fui dando cuenta que cuando yo escuchaba las opiniones, el modo en el cual las expresaban no era, bueno, yo pienso que, yo opino que, decían, esto es así. Y esto es así, es una afirmación, cuando en realidad lo que estaban tratando de transmitir era una opinión. O sea, separar las opiniones de las afirmaciones, ¿no? Los juicios de valor de las especulaciones. Encuentro todo el tiempo en las conversaciones, pasó todo. Lo que pasa es que tal persona tiene tal interés o es así. ¿Sabemos? No sabemos. Y a veces lo que estamos haciendo es proyectando, digamos, especulando, pero a veces en esas especulaciones estamos proyectando más de nosotros, ¿no?, que lo que nosotros sabemos de las personas a las cuales estamos hablando. Y cuando uno comienza a desmenuzar y a separar y a estar muy claro, ¿no?, respecto de estas separaciones y diferenciaciones, ¿no?, comienza a entender mucho mejor las dinámicas entre las personas y también empieza a tender puentes. Porque si no somos conscientes de nuestros propios sesgos, no somos críticos con nosotros mismos, no tenemos, tú dijiste, autoconocimiento, pensamiento crítico, razonamiento crítico, pero aplicado a nosotros mismos y a la manera en la cual vemos las cosas, hacia donde vamos es a que la polarización que estamos viviendo se exacerbe aún más. Y eso no es bueno ni para nosotros ni para nadie, ¿no? Entonces, sí, a demorarme un poquito más antes de emitir juicios, razonamiento crítico sin duda, y reconocer que todos tenemos sesgos y que vienen de nuestra propia experiencia, nuestra propia infancia, las propias influencias a las cuales hemos vivido, ¿no? Súper consejo, y ahora te lo agradezco muchísimo porque yo siempre digo, las palabras tienen poder, ¿no? Y los líderes tenemos una responsabilidad tremenda, ¿no? Entonces, y a veces no nos damos cuenta, pero
hacemos afirmaciones, como dices tú, categóricas, que no parten de repente de lo que tú puedes pensar, sino es como se emiten como si fuesen verdades únicas, ¿no? Sí, claro. Y tiene un poder de influencia en la gente, o sea, ya sea para, ¿no? Pero también por otro lado, en contribuir también a la polarización, y eso está mal. Y es un gran consejo porque finalmente no es un consejo para líderes, es un consejo para cualquiera, ¿no? Es el ser consciente, siempre digo, la gente muchas veces escucha para responder, no para entender, ¿no? Y si realmente tenemos esa convicción de querer escuchar para entender, ¿no? Podemos conectar más con diferentes, ¿no? Sus maneras de pensar y más empatía y por ende también aprender nosotros más, pero también influir, ¿no? De manera positiva. O sea que de ver es un gran consejo y además es un reto porque también estamos en un momento de sobreestimulación de muchas más ¿no? A través de diferentes canales. Entonces, a veces también eso no nos permite parar, ¿no? Para profundizar y emitir, sino que somos muy reactivos o impulsivos y eso finalmente lo único que hace es contribuir a ese círculo vicioso ¿no? De polarización, incluso hasta de fake news de manera involuntaria, ¿no? Entonces creo que es un gran consejo y creo que todo el mundo lo puede hacer. Absolutamente todo el mundo. Y hoy esos sesgos además te llevan a un algoritmo que se retroalimenta con tu sesgo y es terrible. Exacto, y te lo vas reafirmando todos los días. No, el sesgo de confirmación, o sea, seguimos. Sí. Está muy bueno. Lucero, acabamos de estar nosotros en un curso bien bonito, ¿no? Donde hemos aprendido muchas cosas, ¿ya? Pero una de ellas es el tema de la medicina funcional, ¿no? Que abarca que abarca algo mucho más integral, ¿no? Yo te quería pedir qué consejo le darías a los jóvenes para que cuiden, no vamos a hablar de la parte técnica, para que cuiden su salud emocional, física, ¿no? Y mental. ¿Qué consejo les darías? El libro que hemos leído, bueno, estamos de raíz se llama, creo, ¿no? Sí, desde la raíz. Desde la raíz, que es espectacular, que te habla justamente de no nos enfoquemos en el síntoma, sino realmente el tema de la raíz. Y para enfocarnos en el tema de la raíz hay que empezar a trabajar los temas, ¿no? Estructurales. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Claro, te habla de biohacking, ¿no? Ancestral, de darnos cuenta de dónde venimos como seres humanos, qué costumbres teníamos, qué tipo de alimentación, cómo nos movíamos y cómo en muy poquito tiempo hemos cambiado y realmente tenemos prácticamente la misma genética de esas personas tan primitivas. Entonces, cómo nos golpeamos muchas veces. Para mí es básico que, y justo coincide con el que hemos organizado armado esta visión al 2032, es que el personaje no se coma la persona. Todo debe empezar hoy en medio de una revolución industrial, con el nivel de velocidad que tenemos, la hiperconexión, los devices y todo lo que estamos sometidos de información. Tenemos que empezar de la arquitectura, de la parte básica de la estructura. Y no solo la estructura de los edificios, sino también la estructura personal. El hecho de que tengas tu gestión de propósito bien identificado, nosotros le denominamos estas capacidades, son 4 capacidades transversales. Una es la autogestión integral y dentro hay competencias transversales. La primera es la gestión del propósito, saber para qué estamos. ¿Para qué quieres estudiar una carrera? ¿Para qué quieres trabajar en una empresa? ¿Para qué viniste al mundo y si está conectado? Ese ejercicio es sumamente importante y puede ir variando y alimentándose durante la vida conforme cambian nuestros roles, ¿no? Cuando no somos padres tenemos un propósito, cuando ya lo somos tal vez otro. Y va variando durante la vida y hay que estarnos cuestionando constantemente. La segunda es el autoconocimiento. De todas maneras, saber qué tengo de fortalezas, qué tengo de debilidades, qué debería trabajar más, en qué puedo yo basar también mi desempeño, reconocer mis fortalezas y lo que dijiste, el discurso interno, construir mi discurso interno. Hay tanta información fuera de lo que debes hacer y súmale al trabajo, etcétera, que tú tienes que tener muy fuerte tu discurso interno. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Y en qué soy fuerte? ¿Qué quiero aprender? Ese discurso interno hay que volverlo más sólido. Para poderte autogobernar, a gobernar mis emociones, hacer toda la gestión de las emociones, del estrés, y finalmente construir tu plan de autocuidado. Ese plan de autocuidado que debe cubrir sí o sí la parte física, alimentación, nutrición, salud digestiva, higiene del sueño. Hoy por hoy estamos hiperconectados, nos vamos con el celular a la cama, y eso, aunque no crean, puede generar que al día siguiente tomes malas decisiones o no aprendas. Luego la salud emocional, espiritual,
estar en este constante diálogo interno, introspección, las conexiones. Se hizo el estudio más grande de la felicidad en Harvard y finalmente se determinó que las conexiones... Relaciones interpersonales. Exacto, las relaciones interpersonales son lo que finalmente te da la felicidad, ¿no? Personas de distinta índole, de distintas características, finalmente se llegó a esa conclusión. Y bueno, y toda la gestión del estrés, ¿no? La parte física, emocional, y que tiene que ver con la parte de la gestión del estrés. Vivimos en modo supervivencia. Estos niveles de estrés lo tenía, y los elevados niveles de cortisol los tenía una persona primitiva cuando venía un ataque de una bestia. Nosotros la tenemos todos los días, a cada momento. Entonces tenemos que tener esa base tan sólida, porque nos toca después de esta base aprender todas las nuevas habilidades, herramientas, teorías, y etcétera, que te marque tu carrera. Y luego de eso poderlo aplicar, como dijiste, tomar las decisiones más oportunas, conscientes, y finalmente impactar como líder consciente a otros. Entonces, parte de mí mismo, de ser consciente, salir de este modo supervivencia y llegar finalmente al liderazgo consciente, ¿no? Yo creo que lo más difícil hoy en medio de tanto ruido es la conciencia de uno mismo y finalmente importante sobre lo que otros. dices, porque justo, ¿no? En esta charla que estuvimos en este curso, después se hablaba, pues, el promedio de vida ha mejorado sustancialmente, está alrededor, creo que 79, 80 años, Sí, ¿no? sí. Pero ahora la sociedad está más enferma que nunca también, ¿no? Exacto. Entonces es como también nos ponemos a partir de ser conscientes de verdad de hacer el bien, ¿no? Y eso parte por primero tú estar bien en todo el sentido, ¿no? Físico, emocional, mental, para poder finalmente entregar, ¿no? Nuestra mejor versión también a la sociedad, ¿no? Exacto. Buenísimo, Lucero, mil gracias. Muchas veces los consejos están orientados más a la parte técnica y me gusta mucho que este abordaje como más integral. Holístico. Bueno, Enrique, para terminar, contigo sigo con la parte un poco más técnica, de verdad, en educación. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué consejo le darías a los chicos para que realmente sean empleables en un entorno tan competitivo, ¿no? Que puedan ser realmente empleables de manera relevante? ¿Qué consejo le darías? No, voy a volver en parte a mi respuesta anterior. Es importante tener fundamentos y a veces eso implica un esfuerzo y puede ser difícil. Pero sobre todo, yo les diría que, o sea, hagan cosas. Es importante para aprender, para ver qué te interesa, meterte en proyectos. Puede ser tratar de emprender algo, puede ser trabajar en un proyecto de voluntariado, puede ser tener una banda de rock, lo que sea, pero esos espacios en los que estás construyendo y aprendiendo son los que a la larga te van a dar esas habilidades que necesitas, ¿no? No importa qué, pero sí yo les recomendaría un montón de cosas. Cada vez el mundo ofrece más oportunidades y uno va construyendo además, como decía antes, su propia identidad a partir de las cosas con las que va experimentando. Entonces, sobre todo si está en una etapa todavía joven en la cual tiene la posibilidad de experimentar bastante, háganlo. Yo creo que ese es más allá de la educación formal, esa experimentación permanente y aprender de uno mismo y aprender cosas en el camino es la que finalmente te va a dar a la larga, de un lado, esa construcción de tu propia narrativa, descubrir quién eres, y de otro lado, te va a dar esa capacidad de adaptarte porque te vas conociendo a ti mismo y vas adaptándote mejor a otros contextos. Entonces eso, en resumen yo diría que hagan un montón de cosas, aprovechen, experimenten, conózcanse a sí mismos y aprendan. Qué bacán. Sí. Y es verdad, uno aprende haciendo. Y si no te atreves, ¿de qué te estás perdiendo? O sea que de verdad sí hay una oportunidad tremenda para explorar, porque siempre eso nos ayuda nuevamente a conocernos más y de repente descubrir muchas cosas que no somos capaces, que creíamos que no éramos capaces de poder hacer. O sea que Exacto. cuanto más experimentación puede haber, mejor. Súper consejo. Bueno, quiero agradecerles, ha sido una gran conversa, son 3 líderes espectaculares con ángulos diferentes, pero de verdad tan complementarios. Y siempre digo, ¿no? Este podcast para mí es un regalo, porque aprendo mucho de los líderes a quienes invito, y creo que es un tremendo regalo también para todos los que nos escuchan, porque todos se dan un poquito de la tarea de qué cosas pueden aplicar. Muchísimas gracias y sigamos trabajando juntos para tener un mejor Perú. Gracias. 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 Gracias a ti.